Los fundamentos genealógicos de la identidad divina de Perséfone surgen de los relatos sistemáticos más tempranos de la mitología griega, especialmente en la Teogonía de Hesíodo, compuesta alrededor del 700 a.C. Según el marco genealógico de Hesíodo, Perséfone es hija de dos de las deidades más poderosas del panteón griego: Deméter, la diosa de la cosecha, el grano y la abundancia agrícola, y Zeus, el gobernante supremo de los dioses olímpicos y amo de los cielos. Este linaje la sitúa inmediatamente en los escalones más altos de la jerarquía divina, conectándola al mismo tiempo con la fertilidad de la tierra y el orden cósmico que gobierna toda la existencia. El relato de Hesíodo presenta a Deméter como una de los 6 hijos de los titanes, Cronos y Rea, lo que la convierte en hermana de Zeus. La unión entre Zeus y Deméter, que produjo a Perséfone, representa uno de los muchos casos en que Zeus ejerció su autoridad mediante la procreación divina, expandiendo su influencia sobre distintos dominios del poder natural y sobrenatural. La Teogonía describe esta relación de manera objetiva, sin las narrativas dramáticas que más tarde caracterizarían otros relatos mitológicos, posicionando el nacimiento de Perséfone como parte del ordenamiento fundamental del cosmos. Otras fuentes tempranas corroboran esta genealogía mientras añaden detalles matizados. El himno homérico a Deméter, que data del siglo VII o VI a.C., confirma el linaje de Perséfone mientras enfatiza su relación especial con su madre. El himno presenta a Perséfone como la hija amada de Deméter, cuya belleza y gracia la hacían preciosa más allá de toda medida. La evidencia arqueológica de varios sitios griegos ha descubierto ofrendas votivas e inscripciones que hacen referencia a Core Demetros, literalmente la hija de Deméter, demostrando cómo esta relación familiar se volvió central para la práctica religiosa y el entendimiento popular. La importancia de este linaje divino se extiende más allá de la mera genealogía. El dominio de Deméter sobre los ciclos agrícolas y el control de Zeus sobre los patrones climáticos estacionales crearon en Perséfone una figura que encarnaba la intersección de la fertilidad terrenal y el poder celestial. El pensamiento religioso griego antiguo entendía estas conexiones como fundamentales para el orden natural, con Perséfone sirviendo como puente entre las esferas complementarias pero distintas de influencia de sus padres. Antes de que su asociación con el inframundo transformara su identidad, Perséfone existía principalmente como Core, que significa simplemente la doncella en griego antiguo. Esta designación llevaba un profundo significado religioso y cultural que se extendía mucho más allá de un mero título descriptivo. Core representaba a la arquetípica mujer joven en el umbral de la adultez, encarnando el potencial de fertilidad, crecimiento y renovación que caracterizaba tanto el desarrollo humano como los ciclos agrícolas. El título Core aparece extensamente en textos religiosos e inscripciones griegas tempranas, a menudo sin información adicional identificativa, lo que sugiere que esta designación por sí sola era suficiente para invocar la presencia y el poder de la diosa. Las ofrendas votivas de santuarios a lo largo del mundo griego frecuentemente llevan dedicatorias a Core, indicando un reconocimiento generalizado de esta identidad. La simplicidad del nombre refleja un entendimiento antiguo de que ciertos conceptos divinos no requerían títulos o epítetos elaborados.
La naturaleza esencial de la doncellez en sí misma era lo suficientemente sagrada y poderosa como para exigir reverencia. Las investigaciones arqueológicas han revelado que el culto a Core antecedió muchas de las narrativas mitológicas más complejas que más tarde definirían la historia de Perséfone. Excavaciones en sitios como Eleusis, Egina y varias ubicaciones en el Peloponeso han descubierto objetos rituales, cimientos de templos y representaciones artísticas que claramente muestran diosas doncellas recibiendo ofrendas y participando en ceremonias religiosas enfocadas en la fertilidad y abundancia agrícola. Estos artefactos demuestran que la significación religiosa de Core estaba bien establecida en las comunidades griegas mucho antes del desarrollo de la elaborada mitología que rodea su rapto y matrimonio con Hades. El concepto de Core como diosa de la tierra preolímpica se conecta con patrones más amplios en el desarrollo religioso del Mediterráneo antiguo. Muchos académicos argumentan que Core representa una supervivencia de tradiciones de diosas mucho más antiguas que enfatizaban el poder divino femenino sobre la fertilidad, los ciclos estacionales y los misterios de la vida y la muerte. Estos sistemas religiosos anteriores a menudo presentaban poderosas deidades femeninas que controlaban la abundancia agrícola y la reproducción humana, conceptos que se incorporaron al pensamiento religioso griego posterior a través de figuras como Core. La evidencia de las tablillas lineales B encontradas en sitios de palacios micénicos proporciona conocimientos cruciales sobre los orígenes preclásicos de la significación religiosa de Perséfone. Estos registros administrativos que datan aproximadamente de 1450 a 1200 Andren contienen referencias a festivales religiosos y ofrendas que parecen honrar a pares de diosas madre-hija, asociadas con la fertilidad y la renovación estacional. Aunque la escritura lineal B usa nombres y ortografía diferentes de los textos griegos posteriores, muchos académicos identifican conexiones claras entre estas prácticas religiosas micénicas y el culto posterior de Deméter y Perséfone. Las tablillas de Pilos descubiertas en el palacio de Néstor en el suroeste de Grecia incluyen registros detallados de ofrendas religiosas hechas a varias deidades. Entre estas entradas, los investigadores han identificado referencias a Posida y Coreia, que muchos lingüistas interpretan como formas tempranas de los nombres asociados, más tarde con Poseidón y Core. El contexto de estas ofrendas sugiere ceremonias religiosas elaboradas que involucran productos agrícolas, ganado y bienes preciosos, indicando que las diosas de la fertilidad madre-hija ocupaban posiciones de extrema importancia en la vida religiosa micénica. En Cnosos, el centro administrativo de la Creta minoica, las tablillas lineales B registran prácticas religiosas similares. Las famosas tablillas de la sala del trono contienen inventarios de ofrendas, hechas a deidades femeninas cuyas descripciones coinciden estrechamente con los relatos griegos posteriores de Deméter y Perséfone. Estos registros mencionan cantidades específicas de grano, miel, aceite de oliva y vino ofrecidas durante festivales estacionales, sugiriendo que el calendario religioso evolucionaba alrededor de ceremonias que honraban a estas diosas en puntos cruciales del año agrícola. La evidencia micénica se vuelve particularmente significativa cuando se considera junto con los descubrimientos arqueológicos del mismo período. Las excavaciones en los principales centros micénicos han descubierto salas de santuarios que contienen figurillas femeninas, vasijas rituales y símbolos agrícolas que claramente se conectan con el culto
a la diosa de la fertilidad. Las famosas figurillas de la diosa serpiente de Cnosos, aunque anteriores al período micénico, demuestran la continuidad de las imágenes divinas femeninas, asociadas con las tradiciones de la diosa Tierra a lo largo de la Edad del Bronce. Los sitios arqueológicos minoicos proporcionan la evidencia más extensa del culto temprano a la diosa madre-hija en el antiguo Mediterráneo. La civilización minoica, que floreció en Creta aproximadamente desde el 2600 hasta el 1100 a.C., desarrolló prácticas religiosas sofisticadas centradas en poderosas deidades femeninas que controlaban la fertilidad, los ciclos estacionales y los misterios de la vida y la muerte. Aunque las creencias religiosas minoicas no pueden equipararse directamente con la mitología griega posterior, el registro arqueológico revela paralelos sorprendentes que sugieren una continuidad cultural significativa. El complejo palaciego de Cnosos ha producido numerosos artefactos que parecen representar pares de diosas madre-hija participando en ceremonias religiosas. Los frescos de las paredes del palacio muestran figuras femeninas usando ropa elaborada y joyas, sosteniendo símbolos asociados con la fertilidad y la abundancia agrícola. Estas imágenes a menudo aparecen en pares, con una figura claramente representando una mujer madura y la otra una hembra más joven, sugiriendo la relación arquetípica madre-hija que más tarde caracterizaría a Deméter y Perséfone. Las excavaciones en la cueva sagrada de Eileithyia, ubicada cerca de Cnosos, han descubierto evidencia de actividad religiosa continua que abarca más de 2 milenios. La cueva contiene numerosas ofrendas votivas, incluyendo figurillas femeninas, productos agrícolas y vasijas rituales que demuestran culto sostenido a diosas de la fertilidad. Las capas arqueológicas muestran que las prácticas religiosas evolucionaron gradualmente con el tiempo, con elementos griegos posteriores, incorporando y transformando tradiciones minoicas anteriores en lugar de reemplazarlas por completo. El sitio de Anemospilia, ubicado en el centro de Creta, ha proporcionado evidencia particularmente convincente del culto a la diosa madre-hija. El complejo de templos allí contiene múltiples salas de santuarios, decoradas con frescos que representan figuras femeninas comprometidas en rituales religiosos que involucran grano, flores y símbolos estacionales. El estilo artístico y la iconografía religiosa conectan claramente estas imágenes con las tradiciones de la diosa de la fertilidad, mientras que el contexto arqueológico demuestra su importancia central en la vida religiosa minoica. Los sitios de la Grecia continental han proporcionado evidencia complementaria para el culto temprano a la diosa de la fertilidad. El santuario en Eleusis, que más tarde se haría famoso por los misterios eleusinos dedicados a Deméter y Perséfone, muestra evidencia de actividad religiosa que se remonta al período micénico. Las investigaciones arqueológicas han revelado múltiples fases de construcción, con las estructuras más tempranas conteniendo objetos rituales y características arquitectónicas que claramente se conectan con el culto a la diosa de la fertilidad. La región de la Argólida en el Peloponeso ha producido evidencia arqueológica extensa del culto a la diosa de la Edad del Bronce. Sitios como Tirinto, Micenas y Argos contienen salas de santuarios y depósitos rituales que incluyen figurillas femeninas, símbolos agrícolas y ofrendas estacionales. Estos artefactos demuestran que las diosas de la fertilidad madre-hija ocupaban posiciones centrales en la práctica religiosa micénica,
con ceremonias elaboradas marcando puntos cruciales en el calendario agrícola. Los orígenes lingüísticos del nombre de Perséfone proporcionan conocimientos cruciales sobre el entendimiento griego antiguo de su naturaleza divina y significación cósmica. El análisis etimológico moderno revela que Perséfone probablemente deriva de dos raíces griegas antiguas: pherein, que significa llevar o transportar, y phonos, que significa asesinato, destrucción o muerte. Esta combinación crea un nombre que literalmente se traduce como portadora de destrucción o transportadora de muerte, reflejando el reconocimiento griego antiguo de la conexión de la diosa tanto con la fertilidad como con la mortalidad. La evidencia lingüística sugiere que los antiguos griegos entendían a Perséfone como una figura que encarnaba la paradoja fundamental de la existencia, la conexión inseparable entre vida y muerte, crecimiento y decadencia, creación y destrucción. Este entendimiento aparece a lo largo de la literatura griega temprana y los textos religiosos, donde el nombre de Perséfone evoca tanto el poder vivificante de la renovación estacional como la realidad inevitable de la mortalidad que subyace a todos los procesos naturales de interpretaciones etimológicas alternativas. Proponen orígenes diferentes para el nombre de Perséfone, pero la mayoría mantienen conexiones con conceptos de transformación y cambio estacional. Algunos académicos argumentan que el nombre deriva de Persefasa, una forma anterior que puede conectarse con palabras antiguas para trillar o aventar, procesos agrícolas que separan el grano de la paja y así representan simbólicamente la separación de la vida de la muerte. Esta interpretación refuerza la asociación de Perséfone con los ciclos agrícolas y los procesos transformativos que gobiernan tanto la vida humana como los fenómenos naturales. La evolución del nombre de Perséfone a través de diferentes periodos de la historia griega refleja énfasis religiosos y culturales cambiantes. Las inscripciones tempranas y referencias literarias muestran variaciones en la ortografía y pronunciación que sugieren diferencias regionales en las prácticas de culto y el entendimiento mitológico. Estas variaciones lingüísticas proporcionan evidencia valiosa de cómo diferentes comunidades griegas entendían y honraban a la diosa, mientras también demuestran la gradual estandarización de su mitología a lo largo del mundo griego. El relato más completo y autorizado del rapto de Perséfone aparece en el himno homérico a Deméter, un poema religioso sustancial compuesto durante el siglo VII o VI a.C. Este himno de 495 líneas representa no solamente una narrativa mitológica, sino un tratado teológico sofisticado que estableció la versión canónica de los eventos para la práctica religiosa griega posterior. El poeta anónimo, trabajando dentro de la tradición homérica establecida, creó un relato detallado que influiría virtualmente en cada recontado posterior de la historia de Perséfone. El himno homérico comienza con Perséfone recogiendo flores en un prado junto con las hijas de Océano, estableciendo el escenario pastoral que se volvería estándar en versiones posteriores. El poeta nombra específicamente a varias de sus compañeras: Leucipe, Feno, Electra, Yante, Melita, Yaca, Rodea, Calirroe, Melobosis, Tique, Osirroe, Criseida, Yanira, Acasta, Admech, Jodop, Pluto, Calipso, Estigia, Urania y Galaxaura, creando una imagen vívida de doncellas divinas dedicadas a la recreación inocente. El catálogo detallado de nombres sirve múltiples propósitos.
Enfatiza la naturaleza comunal de la sociedad femenina divina, establece la normalidad del momento antes de la disrupción y proporciona conexiones geográficas específicas mediante la inclusión de ninfas asociadas con lugares particulares. El himno describe la atracción de Perséfone hacia una flor de narciso particularmente hermosa, que Zeus había hecho florecer específicamente para facilitar el rapto. El poeta presenta esta flor como poseedora de cualidades sobrenaturales. Irradia fragancia divina que llena la tierra y el cielo, y sus 100 flores crean un espectáculo de otro mundo que atrae a Perséfone lejos de sus compañeras. El narciso sirve como algo más que simple carnada. Representa la atracción fatal de la belleza y el peligroso encanto de lo desconocido. Cuando Perséfone se estira para alcanzar la flor con ambas manos, la tierra se abre debajo de sus pies, revelando el abismo a través del cual Hades emerge. El relato homérico enfatiza la violencia y el terror del rapto mismo. Hades aparece conduciendo sus caballos inmortales, agarra a la renuente Perséfone y la lleva en su carro dorado a pesar de sus gritos pidiendo ayuda. El himno nota específicamente que sus clamores llegan a los picos de las montañas y las profundidades del mar, pero ningún dios o mortal acude en su ayuda excepto Helios, el dios Sol, quien presencia todo desde su posición celestial. Este detalle establece el alcance cósmico del evento mientras resalta el aislamiento y la impotencia de la víctima. La precisión geográfica del himno homérico se vuelve particularmente significativa al examinar el sitio del rapto. El poeta ubica el evento en la llanura Nisia, un lugar que las fuentes antiguas identificaban variadamente con diferentes regiones a lo largo del mundo griego. El himno describe esta llanura como extraordinariamente fértil y hermosa, llena de rosas, azafranes, violetas, lirios, jacintos y el fatídico narciso. Este paisaje idealizado representa el escenario perfecto para que las diosas doncellas recojan flores, pero también sirve como el umbral entre los mundos superior e inferior. El papel de Zeus en la versión homérica merece particular atención por sus implicaciones teológicas. El himno declara explícitamente que Zeus dio a Perséfone a Hades como su novia, actuando en su capacidad como la autoridad divina suprema que arregla matrimonios entre los dioses. El poeta presenta esta decisión como parte de las responsabilidades cósmicas más amplias de Zeus, pero también reconoce que tomó este arreglo sin consultar a Deméter. Este detalle crea la tensión fundamental que impulsa toda la narrativa. El ejercicio legítimo de autoridad paternal de Zeus entra en conflicto con los lazos maternales de Deméter y la autonomía personal de su hija. El tratamiento de la psicología divina del himno homérico resulta notablemente sofisticado. El dolor de Deméter se manifiesta no solo como angustia emocional, sino como disrupción cósmica que amenaza la supervivencia de toda vida en la tierra. La diosa retira su favor de la tierra, causando que los cultivos fallen y llevando a la humanidad al borde de la inanición. Esta consecuencia fuerza a Zeus a negociar una resolución, demostrando que incluso la autoridad divina suprema debe acomodar las reclamaciones legítimas de otras deidades poderosas. El himno presenta así una imagen compleja de la política divina, donde el poder absoluto permanece sujeto a limitaciones prácticas. El relato de Ovidio en las Metamorfosis, compuesto alrededor del 8 de Pnsdisto, proporciona una perspectiva significativamente diferente sobre los mismos eventos, mientras se basa mucho en fuentes griegas anteriores.
Escribiendo para una audiencia romana durante el período imperial temprano, Ovidio enfatiza aspectos diferentes de la historia que reflejan sensibilidades literarias romanas y valores culturales. Su versión mantiene la estructura narrativa básica establecida por el himno homérico, pero introduce nuevos detalles e interpretaciones que resultarían influyentes para la literatura europea posterior. El tratamiento de Ovidio de la escena del rapto enfatiza las dimensiones estéticas y emocionales del evento. Describe a Perséfone como extraordinariamente hermosa, vistiendo un vestido fluido y recogiendo flores con movimientos graciosos que atraen la atención de Hades. El poeta romano se enfoca en el espectáculo visual del rapto, describiendo el carro de Hades, sus caballos oscuros y la dramática apertura de la tierra con detalles vívidos. Este énfasis en la imaginería visual refleja preferencias artísticas romanas mientras también sirve a los objetivos literarios más amplios de Ovidio en las Metamorfosis. El escenario geográfico en la versión de Ovidio identifica específicamente a Sicilia como la ubicación del rapto, particularmente el área alrededor del lago Pergusa, cerca de la moderna Enna. Ovidio describe esta región como perpetuamente primaveral, con flores abundantes y clima perfecto que crea un ambiente ideal para las actividades de Perséfone de recoger flores. La elección del poeta romano de Sicilia refleja tanto la tradición literaria como consideraciones prácticas. La asociación de Sicilia con el culto a Deméter estaba bien establecida en el mundo antiguo, y la actividad volcánica de la isla proporcionaba una explicación plausible para la apertura repentina de la tierra. La caracterización de Ovidio de los diversos participantes divinos revela perspectivas distintamente romanas sobre la autoridad y las relaciones familiares. Su Zeus aparece más calculador y políticamente motivado que la figura del himno homérico, arreglando el matrimonio principalmente para fortalecer su propia posición, satisfaciendo los deseos de su hermano Hades. Esta interpretación refleja el entendimiento romano de los matrimonios políticos como herramientas para mantener estabilidad entre familias poderosas, ya sean humanas o divinas. El tratamiento del poeta romano de Hades enfatiza la atracción apasionada del dios hacia Perséfone, en lugar de meramente su deseo por una novia adecuada. Ovidio describe a Hades como abrumado por el amor a primera vista, impulsado a una acción desesperada por su incapacidad para cortejar a Perséfone mediante medios convencionales. Esta interpretación romántica resultaría enormemente influyente en la literatura europea posterior, transformando la historia de un relato de política divina en una narrativa sobre el poder del amor para superar los límites sociales y cósmicos. El De Raptu Proserpinae de Claudiano, compuesto alrededor del 395-400 d.C., representa el relato antiguo más elaborado y detallado del rapto de Perséfone. Este poema épico escrito durante el Imperio Romano tardío combina elementos mitológicos tradicionales con técnicas literarias contemporáneas para crear una narrativa sofisticada que refleja tanto el aprendizaje clásico como las sensibilidades de la antigüedad tardía. La versión de Claudiano se extiende mucho más allá de la historia básica del rapto, para incluir material de contexto extensivo, escenas de concilio divino y descripciones elaboradas de los mundos superior e inferior. El relato de Claudiano comienza con una descripción extendida de la belleza natural de Sicilia, enfatizando el papel de la isla como el dominio especial de Deméter. El poeta describe a la diosa atendiendo personalmente la agricultura siciliana, asegurando cosechas abundantes
y condiciones de cultivo perfectas. Este paisaje idealizado sirve como el escenario para las actividades inocentes de Perséfone, pero Claudiano también lo usa para explorar temas sobre la relación entre el favor divino y la abundancia natural. El tratamiento del poeta romano tardío de la escena del concilio divino proporciona conocimientos cruciales sobre el entendimiento antiguo de la gobernanza cósmica. Claudiano describe a Júpiter convocando una asamblea formal de los dioses para abordar la petición de Hades de una novia. La escena del concilio permite a Claudiano explorar cuestiones sobre la justicia divina, la autoridad legítima y las relaciones apropiadas entre diferentes esferas del poder cósmico. La decisión de Júpiter de conceder la petición de Hades refleja no un favoritismo arbitrario, sino una consideración cuidadosa de mantener el equilibrio entre los principales poderes divinos. La descripción de Claudiano del rapto real enfatiza tanto su violencia como su significación cósmica. El poeta describe la tierra abriéndose con tremendo ruido y convulsión, creando un abismo que se extiende profundamente en el inframundo. Hades emerge conduciendo un carro tirado por 4 caballos negros, sus ojos resplandeciendo con fuego infernal y su aliento creando nubes de humo sulfuroso. Esta imaginería dramática refleja preferencias literarias de la antigüedad tardía, mientras también sirve propósitos teológicos al enfatizar la oposición fundamental entre los reinos de la vida y la muerte. Las reclamaciones geográficas sobre el sitio del rapto de Perséfone reflejan tanto tradiciones religiosas como orgullo cívico local a lo largo de los mundos griego y romano antiguos. Sicilia mantuvo la reclamación más fuerte y persistente, respaldada por evidencia literaria extensa y prácticas religiosas bien establecidas. La asociación de la isla con el culto a Deméter se remontaba a los periodos más tempranos de la colonización griega, y ciudades importantes como Siracusa desarrollaron festivales elaborados celebrando a la diosa y su hija. El lago Pergusa, ubicado en el interior de Sicilia cerca de la moderna Enna, se convirtió en la ubicación específica más ampliamente aceptada para el rapto. Las fuentes antiguas describían este lago como perfectamente circular, rodeado de arboledas densas y praderas perpetuamente florecientes que creaban un escenario ideal para que las doncellas divinas recogieran flores. Las características inusuales del lago: nunca se congelaba en invierno ni se secaba en verano, sugerían propiedades sobrenaturales que lo hacían un umbral plausible entre mundos. Las investigaciones arqueológicas alrededor del lago Pergusa han descubierto evidencia extensa de actividad religiosa antigua. Las excavaciones han revelado cimientos de templos, depósitos votivos e inscripciones que demuestran culto continuo a Deméter y Perséfone, desde el período colonial griego hasta el Imperio Romano. Los restos físicos incluyen vasijas rituales especializadas, implementos agrícolas dedicados a las diosas y representaciones artísticas de la escena del rapto que confirman las asociaciones mitológicas del sitio. Eleusis presentaba una reclamación competidora basada en su estatus como el centro principal del culto a Deméter y Perséfone en la Grecia continental. Los misterios eleusinos, entre las instituciones religiosas más importantes del mundo antiguo, se centraban alrededor de la historia del rapto y retorno de Perséfone. Las tradiciones locales en Eleusis afirmaban que el rapto ocurrió en campos cercanos, con ubicaciones específicas identificadas como el sitio donde Perséfone recogió flores y el lugar donde la tierra se abrió para recibir el carro de Hades. La reclamación eleusina ganaba credibilidad por la importancia indiscutida del sitio en el culto a Deméter y la
Antigüedad de las prácticas religiosas allí. La evidencia arqueológica demuestra actividad religiosa continua en Eleusis, desde el período micénico hasta el final del paganismo antiguo, sugiriendo que las tradiciones locales sobre el rapto de Perséfone podrían preservar memorias religiosas genuinas de la Edad del Bronce. El elaborado complejo de templos y las sofisticadas doctrinas teológicas de los misterios proporcionaban apoyo institucional para las reclamaciones eleusinas sobre los eventos mitológicos. Otras ubicaciones a lo largo del mundo griego avanzaron sus propias reclamaciones sobre el sitio del rapto, reflejando la popularidad generalizada del culto a Deméter y Perséfone. La isla de Creta afirmaba que el rapto ocurrió en la llanura mesara, citando tradiciones antiguas y prácticas religiosas locales como evidencia. Las investigaciones arqueológicas en Creta han descubierto numerosos santuarios dedicados a pares de diosas madre-hija que pueden representar formas tempranas del culto a Deméter y Perséfone. El Peloponeso contenía varios sitios competidores, incluyendo ubicaciones cerca de Feneos y Arcadia, y varios lugares en la Argólida. Estas reclamaciones típicamente se basaban en tradiciones religiosas locales, características geográficas inusuales o conexiones históricas con santuarios importantes de Deméter. La diversidad de reclamaciones geográficas refleja tanto el atractivo generalizado del mito de Perséfone como la tendencia de las comunidades antiguas a conectar sus paisajes locales con eventos mitológicos famosos. La cuestión del papel de Zeus en facilitar o meramente permitir el rapto revela tensiones fundamentales en el pensamiento teológico griego antiguo. Diferentes versiones del mito presentan grados variables de complicidad divina, que van desde conspiración activa hasta aquiescencia pasiva. Estas variaciones reflejan diferentes entendimientos de la justicia cósmica, la autoridad paternal y las relaciones apropiadas entre poderes divinos masculinos y femeninos. El himno homérico presenta a Zeus como la autoridad última, que otorga a Hades permiso para casarse con Perséfone, pero permanece ambiguo sobre si esta decisión representa deliberación cuidadosa o indiferencia casual hacia las consecuencias. El himno enfatiza la sorpresa de Zeus ante la reacción extrema de Deméter, sugiriendo que subestimó la fuerza de los lazos maternales y no anticipó la disrupción cósmica que resultaría de su decisión. Las fuentes posteriores presentan cada vez más a Zeus como un conspirador activo que deliberadamente facilita el rapto a través de varias estratagemas. Estas versiones describen a Zeus creando la flor de Narciso específicamente para atraer a Perséfone lejos de sus compañeras, programando el rapto para que ocurra cuando Deméter estuviera ausente y asegurando que ninguna otra deidad interfiriera con los planes de Hades. Esta interpretación enfatiza la astucia divina y el cálculo político mientras plantea preguntas incómodas sobre la ética de la gobernanza cósmica. Las tradiciones alternativas presentan a Zeus como una figura más pasiva que simplemente no previene eventos que podría haber detenido. Estas versiones sugieren que Zeus conocía las intenciones de Hades, pero eligió no intervenir, ya sea por indiferencia o por la creencia de que el matrimonio resultaría finalmente beneficioso. Esta interpretación intenta preservar la autoridad moral de Zeus mientras reconoce los aspectos problemáticos de la narrativa del rapto. Las implicaciones teológicas de los diversos papeles de Zeus se extienden más allá de la historia inmediata a cuestiones más amplias sobre la justicia divina y el orden cósmico. El pensamiento religioso griego antiguo luchaba por reconciliar la realidad del sufrimiento
y la injusticia con la creencia en una gobernanza divina benevolente. El mito de Perséfone encapsula estas tensiones al presentar una historia donde la autoridad divina legítima produce consecuencias trágicas que requieren negociaciones complejas para resolver. Las concepciones griegas antiguas del inframundo representaban mucho más que un simple reino de los muertos. Los griegos entendían este dominio subterráneo como un cosmos complejo y estratificado, con regiones distintas que servían diferentes funciones en el orden cósmico. Cuando Perséfone descendió a este reino, entró en una burocracia sobrenatural sofisticada que gobernaba las experiencias del más allá de todos los mortales. El inframundo consistía en 3 divisiones principales: Hades, propiamente dicho, el reino general de los muertos; Tártaro, la prisión para los criminales más atroces y enemigos de los dioses; y los campos elíseos, el paraíso reservado para héroes y los excepcionalmente virtuosos. Hades, propiamente dicho, nombrado así por su gobernante, abarcaba la vasta mayoría del territorio del inframundo y albergaba las almas de los mortales fallecidos ordinarios. Las fuentes antiguas describían esta región como un reflejo sombrío del mundo superior, donde los muertos continuaban una existencia disminuida como sombras insubstanciales. La geografía de Hades incluía características reconocibles del mundo superior: praderas, arboledas, ríos y llanuras, pero representadas en tonos apagados que reflejaban la vitalidad reducida de la existencia póstuma. Los muertos conservaban sus memorias y personalidades, pero carecían de la sustancia física y la intensidad emocional que caracterizaban a los seres vivientes. Los ríos de Hades servían como límites cruciales y características administrativas dentro del inframundo. El Estigia, el más famoso de estos cursos de agua, formaba la barrera primaria entre los mundos de los vivos y los muertos. Las fuentes antiguas describían el Estigia como un río oscuro y de movimiento lento, que el barquero Caronte cruzaba solo con el pago apropiado de los fallecidos. Las aguas del río poseían propiedades sobrenaturales, que hacían que los juramentos hechos sobre ellas fueran absolutamente vinculantes, incluso para los dioses mismos. Zeus usaba el agua del Estigia para obligar a la veracidad de otras deidades, demostrando la significación cósmica del río más allá de su papel como límite geográfico. El Aqueronte, descrito como el río de la aflicción, servía como otro curso de agua importante dentro de Hades. Los relatos antiguos presentan el Aqueronte como más ancho y turbulento que el Estigia, con aguas oscuras que reflejaban la angustia de los recién muertos. Las orillas del río proporcionaban lugares de reunión donde las almas esperaban el juicio y la asignación a sus destinos finales dentro del inframundo. La evidencia arqueológica de varios sitios griegos ha descubierto monedas colocadas en las bocas de los muertos, confirmando la creencia generalizada en los requisitos de pago para cruzar estos ríos infernales. El Leteo, el río del olvido, desempeñaba un papel crucial en la función del inframundo como reino de transformación. Las fuentes antiguas describen almas bebiendo de las aguas del Leteo para borrar memorias de su existencia terrenal, preparándolas para la reencarnación o residencia permanente entre los muertos. La ubicación del río variaba en diferentes relatos, pero la mayoría de las fuentes lo colocaban cerca de la entrada a los campos elíseos, donde las almas se preparaban para la existencia bendita o el retorno a la vida. El concepto del Leteo influyó el pensamiento filosófico griego sobre la memoria.
la identidad y la relación entre el conocimiento y la existencia. El Tártaro representaba la región más temible del inframundo, sirviendo tanto como prisión, como lugar de castigo, para aquellos que habían cometido las ofensas más graves contra el orden divino y natural. Las fuentes antiguas describen el Tártaro como ubicado muy por debajo de Hades propiamente dicho, rodeado por triples murallas de bronce y accesible solo a través de puertas custodiadas por los gigantes de 100 manos, conocidos como los Hecatonquiros. La distancia entre el Tártaro y el mundo superior era tan vasta que un yunque de bronce dejado caer desde la tierra caería durante 9 días antes de alcanzar Hades, y luego caería otros 9 días antes de alcanzar el Tártaro mismo. Los prisioneros del Tártaro incluían tanto ofensores divinos como mortales cuyos crímenes ameritaban castigo eterno. Los titanes derrotados en su guerra contra Zeus ocupaban las porciones más profundas del Tártaro bajo guardia constante de los Hecatonquiros. Los habitantes mortales incluían figuras como Tántalo, condenado al hambre y sed eternas por sus crímenes contra los dioses, y Sísifo, forzado a rodar una roca montaña arriba por la eternidad como castigo por sus intentos de engañar a la muerte. Estos castigos reflejaban el entendimiento griego antiguo de la justicia cósmica, donde la severidad del tormento eterno correspondía a la magnitud de las ofensas contra el orden divino. Los campos elíseos proporcionaban un contraste marcado tanto con Hades propiamente dicho, como con el Tártaro, ofreciendo un paraíso donde héroes y los excepcionalmente virtuosos disfrutaban de dicha eterna. Las descripciones antiguas presentan el Elíseo como un reino de primavera perpetua, donde brisas suaves llevaban el aroma de flores a través de praderas que nunca se marchitaban. Los habitantes del Elíseo se dedicaban a versiones idealizadas de actividades terrenales. Competiciones atléticas, actuaciones musicales, discusiones filosóficas y otras búsquedas que representaban los logros más altos de la civilización humana. El acceso a los campos elíseos requería virtud excepcional o logro heroico durante la vida mortal. Los criterios para la admisión evolucionaron con el tiempo, con fuentes anteriores enfatizando el valor marcial y relatos posteriores incluyendo excelencia intelectual y moral. Algunas tradiciones describían un sistema complejo, donde las almas podían ganar admisión al Elíseo a través de múltiples encarnaciones, purificándose gradualmente mediante existencias terrenales repetidas hasta alcanzar la perfección moral requerida para el paraíso eterno. La transformación de Hades de lugar a deidad personificada refleja la relación compleja entre geografía y teología en el pensamiento religioso griego antiguo. Como lugar, Hades representaba el destino inevitable de toda existencia mortal, el reino donde la democracia de la muerte eliminaba las distinciones terrenales de riqueza, poder y estatus. Como deidad, Hades encarnaba el poder inexorable de la muerte misma, gobernando su dominio con autoridad absoluta mientras permanecía sujeto al orden cósmico más amplio establecido por Zeus y los otros dioses olímpicos. Las fuentes antiguas presentan a Hades como un gobernante formidable, pero no malevolente, cuya preocupación principal involucraba mantener el orden dentro de su vasto dominio. A diferencia de concepciones cristianas posteriores de Satanás como una fuerza activa del mal, Hades funcionaba más como un administrador cósmico, cuyas responsabilidades incluían asegurar que los muertos permanecieran en su reino apropiado
y que el ciclo natural de vida y muerte continuara sin disrupción. Su matrimonio con Perséfone representaba no meramente deseo personal, sino necesidad administrativa. El inframundo requería una reina para ayudar a gobernar sus operaciones complejas. La iconografía asociada con Hades enfatizaba su papel tanto como rey como juez de los muertos. Las representaciones artísticas antiguas típicamente lo mostraban sentado en un trono hecho de ébano u otros materiales oscuros, sosteniendo un cetro que simbolizaba su autoridad real sobre el inframundo. Su apariencia combinaba majestuosidad con las asociaciones sombrías de la muerte. Las fuentes antiguas lo describen como alto e imponente, con cabello y barba oscuros, vistiendo túnicas que sugerían tanto dignidad real como solemnidad funeral. El casco de invisibilidad, uno de sus atributos principales, demostraba su habilidad para moverse sin ser visto entre los mundos de los vivos y los muertos. La transformación de Perséfone de víctima a cogobernante representa uno de los desarrollos psicológicamente más complejos en la mitología griega. El proceso comenzó con su consumo de semillas de granada, lo cual la vinculó al inframundo, según las leyes antiguas que gobernaban el reino de los muertos. Este acto aparentemente simple llevaba profundas implicaciones teológicas. Al comer comida del dominio de Hades, Perséfone se convirtió en parte del inframundo de manera fundamental que trascendía la mera presencia física. La granada misma tenía un profundo significado simbólico en el pensamiento religioso griego antiguo. Sus numerosas semillas representaban la fertilidad y abundancia, mientras que su interior rojo sangre sugería la fuerza vital que conectaba a todos los seres vivientes. La disponibilidad estacional de la fruta, madurando a finales del verano y principios del otoño, se alineaba con el momento mitológico del descenso anual de Perséfone al inframundo. Las representaciones artísticas antiguas frecuentemente mostraban a Perséfone sosteniendo granadas o semillas de granada, enfatizando el papel central de la fruta en su transformación de doncella a reina. Las fuentes antiguas presentan relatos variados sobre cómo Perséfone consumió las semillas de granada, reflejando diferentes entendimientos de su agencia y complicidad en su transformación. El himno homérico sugiere que Hades secretamente le dio las semillas antes de su partida, asegurando su retorno al inframundo. Versiones posteriores presentan a Perséfone comiendo las semillas voluntariamente, ya sea por hambre o curiosidad, haciéndola parcialmente responsable de su destino. Estas variaciones reflejan debates antiguos continuos sobre el libre albedrío, la compulsión divina y la responsabilidad moral. Las implicaciones legales y teológicas del consumo de la granada se extendían más allá del destino personal de Perséfone, a cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la ley divina y el orden cósmico. El pensamiento religioso griego antiguo entendía que ciertas acciones creaban obligaciones vinculantes que ni siquiera los dioses podían simplemente anular. El consumo de comida del inframundo por parte de Perséfone caía en esta categoría, estableciendo una conexión con el reino de Hades que requería negociación en lugar de simple comando divino para resolverse. Como reina del inframundo, Perséfone asumió responsabilidades judiciales y administrativas que la transformaron de una víctima pasiva en una participante activa en la gobernanza cósmica. Las fuentes antiguas describen su involucramiento en varios aspectos de la administración del inframundo, desde juzgar a los muertos
hasta manejar la compleja logística del más allá. Su naturaleza dual, simultáneamente conectada al mundo superior a través de su madre y atada al mundo inferior a través de su matrimonio, la hacía singularmente calificada para mediar entre diferentes esferas de existencia. El papel judicial de Perséfone aparece más prominentemente en historias que involucran héroes que intentaron entrar al inframundo mientras aún estaban vivos. El mito de Orfeo proporciona el relato más detallado de su involucramiento en tales casos. Cuando el legendario músico descendió a Hades buscando recuperar a su esposa fallecida, Eurídice actuó ante Hades y Perséfone, conmoviéndolos con sus canciones de dolor. Las fuentes antiguas enfatizaban la respuesta emocional de Perséfone a la música de Orfeo, describiendo cómo sus lamentos por el amor perdido le recordaban su propia separación del mundo superior y su madre. La negociación entre Orfeo y los gobernantes del inframundo demuestra el papel activo de Perséfone en determinar los destinos de mortales excepcionales. Mientras Hades poseía autoridad última dentro de su reino, la intervención de Perséfone resultó crucial para asegurar el permiso para el retorno de Eurídice. Los relatos antiguos enfatizan que ambos gobernantes tenían que estar de acuerdo con el arreglo, sugiriendo que el consentimiento de Perséfone era legalmente necesario en lugar de mera cortesía diplomática. El trágico fracaso de la misión de Orfeo, su mirada hacia atrás que envió a Eurídice de vuelta a los muertos, ocurrió a pesar del apoyo de Perséfone, enfatizando la naturaleza inevitable de la ley del inframundo, incluso cuando los gobernantes mismos mostraban misericordia. La historia de Teseo y Pirito proporciona otro ejemplo crucial de la autoridad judicial de Perséfone. Estos héroes descendieron al inframundo con el plan audaz de raptar a Perséfone misma, con la intención de hacerla la novia de Pirito. Las fuentes antiguas describen su captura y encarcelamiento en sillas del olvido, asientos sobrenaturales que los ataban con cadenas de amnesia y parálisis. Cuando Heracles posteriormente descendió para capturar a Cerbero, como parte de sus 12 trabajos, encontró a los héroes aún atrapados y buscó permiso para liberarlos. La respuesta de Perséfone a la petición de Heracles revela la complejidad de su posición como reina del inframundo. Otorgó permiso para la liberación de Teseo, reconociendo que su participación en el intento de rapto resultó más de la lealtad de amistad que de ambición personal. Sin embargo, se negó a liberar a Pirito, cuya ofensa directa contra su persona y matrimonio requería castigo permanente. Esta distinción demuestra razonamiento moral sofisticado que consideraba tanto la severidad de las ofensas como las motivaciones detrás de ellas. Las representaciones artísticas antiguas del trono y las insignias del inframundo de Perséfone proporcionan conocimientos cruciales sobre el entendimiento griego de su estatus transformado y autoridad divina. Las pinturas de cerámica de los siglos V y Carl-Beltwine c. frecuentemente representan a Perséfone sentada junto a Hades en tronos elaborados que enfatizan su estatus igual como gobernantes de los muertos. Estos tronos típicamente presentan materiales oscuros, ébano, obsidiana u otras piedras asociadas con el inframundo, decorados con símbolos de muerte y renacimiento como granadas, tallos de grano y serpientes. La evidencia artística revela atención cuidadosa a los elementos simbólicos de las insignias reales de Perséfone. Su corona,
Cuando se representa, a menudo incorpora tanto flores como piedras preciosas, representando su conexión dual con la tierra fértil arriba y la riqueza mineral debajo. Los artistas antiguos frecuentemente la mostraban sosteniendo un cetro coronado con motivos de granada, enfatizando el papel central de la fruta en su transformación y autoridad continua. El diseño del cetro típicamente era paralelo al bastón real del propio Hades, demostrando su asociación en gobernar el inframundo. Las representaciones escultóricas de Perséfone de los principales santuarios griegos enfatizan su dignidad madura como reina de los muertos, en lugar de su identidad anterior, como la inocente doncella Core. Las famosas esculturas en relieve del santuario eleusino la muestran como una diosa completamente adulta, vistiendo drapeados elaborados que sugieren tanto estatus real como autoridad religiosa. Su expresión facial en estas obras combina serenidad con gravitas, reflejando su aceptación de sus responsabilidades del inframundo y su crecimiento hacia la madurez divina. La evolución de la representación artística de Perséfone a lo largo del tiempo refleja actitudes griegas cambiantes hacia su mitología y significación religiosa. Las representaciones anteriores de los siglos VI y V a.C. a menudo enfatizan el contraste dramático entre sus roles como Core y como reina del inframundo, mostrando diferencias visuales claras entre su apariencia en cada capacidad. Las obras helenísticas y romanas posteriores tienden a presentar una imagen más integrada, que combina elementos de ambas identidades, sugiriendo un entendimiento más sofisticado de su compleja naturaleza divina. Los descubrimientos arqueológicos de santuarios temáticos del inframundo a lo largo del mundo griego han descubierto numerosas ofrendas votivas que iluminan el entendimiento popular de la autoridad real de Perséfone. Estas ofrendas incluyen tronos en miniatura, cetros y coronas hechos de metales preciosos y decorados con símbolos del inframundo. Los elementos iconográficos consistentes en diferentes regiones y períodos de tiempo demuestran acuerdo generalizado sobre los símbolos visuales apropiados al estatus transformado de Perséfone. La relación entre las ausencias estacionales de Perséfone y su autoridad en el inframundo creaba cuestiones teológicas complejas que las fuentes antiguas abordaban de varias maneras. Algunas tradiciones sugerían que mantenía sus responsabilidades reales incluso durante sus retornos anuales al mundo superior, gobernando el inframundo mediante medios sobrenaturales que trascendían la presencia física. Otros relatos describían arreglos administrativos temporales donde otras deidades o seres sobrenaturales asumían sus deberes durante sus ausencias, asegurando continuidad en las operaciones del inframundo. Las implicaciones prácticas de la existencia dividida de Perséfone se extendían a cuestiones sobre el momento y la naturaleza de la muerte misma. Las fuentes antiguas ocasionalmente describen variaciones estacionales en las tasas de mortalidad o cambios en el carácter de la muerte que correspondían con la ubicación de Perséfone. Estos relatos sugieren que su presencia o ausencia afectaba no solo la fertilidad agrícola, sino también los procesos fundamentales que gobernaban la transición entre la vida y la muerte. En el momento en que los gritos de Perséfone se desvanecieron en las profundidades de la tierra, el mundo de Deméter se transformó de serenidad divina en catástrofe cósmica. Según el himno homérico a Deméter, la diosa escuchó el grito final de su hija
resonando a través de las montañas y el mar. Pero cuando llegó al prado donde Perséfone había estado recogiendo flores, solo quedaban tierra pisoteada y flores dispersas como evidencia del rapto violento. El himno describe la respuesta inmediata de Deméter como una búsqueda frenética que consumiría sus energías divinas durante 9 días y noches, durante los cuales no comió ambrosía ni bebió néctar, ni bañó su cuerpo inmortal. La búsqueda de Deméter comenzó en las inmediaciones del sitio del rapto, donde interrogó a cada testigo que pudo encontrar. El himno registra sus indagaciones desesperadas a las hijas de Océano, quienes habían sido las compañeras de Perséfone, pero su terror al presenciar la tierra abrirse las había dejado casi sin habla. La diosa entonces expandió su búsqueda sistemáticamente a través del mundo conocido, siguiendo cada pista posible e investigando cada rumor sobre el paradero de su hija. Las fuentes antiguas la describen viajando a picos montañosos remotos, valles aislados e islas distantes, llamando el nombre de Perséfone y exigiendo respuestas de cualquier ser divino o mortal que encontrara. El alcance geográfico de la búsqueda de Deméter, registrado en varias fuentes antiguas, abarcaba virtualmente todo el mundo mediterráneo conocido por los griegos. El himno homérico menciona sus viajes a ubicaciones específicas, incluyendo los picos de altas montañas y las profundidades del mar, mientras que fuentes posteriores proporcionan itinerarios más detallados. Apolodoro registra su viaje a Tracia, donde interrogó a los dioses fluviales locales y las ninfas de las montañas. Pausanias describe sus visitas a numerosas ciudades griegas donde las tradiciones locales preservaban memorias de las indagaciones desesperadas de la diosa y los sitios sagrados establecidos para conmemorar su paso. La evidencia arqueológica de todo el mundo griego respalda estos relatos literarios de la búsqueda generalizada de Deméter. Se han descubierto santuarios dedicados a Deméter la buscadora o Deméter la errante, en ubicaciones tan diversas como Sicilia, Creta, Asia Menor y la región del Mar Negro. Estos sitios típicamente contienen ofrendas votivas e inscripciones que hacen referencia a la búsqueda de la diosa por su hija perdida, demostrando cómo las comunidades locales incorporaron la narrativa mitológica en sus propias prácticas religiosas. La consistencia de elementos iconográficos en estos sitios ampliamente separados sugiere tradiciones religiosas coordinadas en lugar de desarrollos locales independientes. La isla de Sicilia tenía particular significación en los relatos antiguos de la búsqueda de Deméter, tanto por su asociación con el rapto mismo, como por las tradiciones locales detalladas preservadas allí. Diodoro Sículo proporciona documentación extensa de las creencias sicilianas sobre las actividades de Deméter en la isla, describiendo ubicaciones específicas donde supuestamente la diosa descansó, hizo indagaciones o realizó actos milagrosos durante su búsqueda. La ciudad de Siracusa mantenía festivales elaborados que recreaban porciones del viaje de Deméter, con procesiones siguiendo rutas que la tradición local afirmaba trazaban el camino real de la diosa a través de la isla. La fuente de Aretusa en Siracusa se volvió central en las versiones sicilianas de la narrativa de búsqueda. Según la tradición local, este manantial de agua dulce poseía la habilidad única de comunicarse con vías fluviales subterráneas a lo largo del Mediterráneo, convirtiéndolo en una fuente ideal de información sobre eventos en el inframundo. El relato de Ovidio en las Metamorfosis describe a Deméter interrogando directamente a Aretusa, buscando cualquier conocimiento que el manantial pudiera haber obtenido de sus conexiones subterráneas. La respuesta de la fuente
revelando el destino de Perséfone como reina del inframundo. Proporcionó la primera información confiable que Deméter recibió sobre la ubicación y circunstancias de su hija. Las dimensiones psicológicas del dolor de Deméter se manifestaban de maneras que trascendían el comportamiento divino normal y se aproximaban al reino de la disfunción cósmica. Las fuentes antiguas describían a la diosa volviéndose cada vez más despeinada y salvaje en apariencia a medida que su búsqueda continuaba sin éxito. El himno homérico nota que cubrió su belleza divina con una capa oscura y vagó por la tierra con la apariencia de una mujer mortal anciana, abandonando la magnífica apariencia que normalmente caracterizaba a las deidades olímpicas. Esta transformación reflejaba no meramente angustia emocional, sino un rechazo fundamental de su naturaleza y responsabilidades divinas. La negativa de Deméter a aceptar sus prerrogativas divinas usuales se extendía a su completo abandono de sus deberes agrícolas. La diosa, que previamente había asegurado estaciones regulares, cosechas abundantes y la fertilidad de todas las cosas en crecimiento, ahora retiró su favor completamente de la tierra. Las fuentes antiguas describen este retiro tanto como castigo consciente como consecuencia involuntaria de su dolor abrumador. El himno homérico lo presenta como una decisión deliberada para forzar a Zeus y los otros dioses a reconocer su pérdida y tomar acción para restaurar a su hija, mientras otros relatos sugieren que el estado emocional de Deméter hacía imposible que mantuviera sus funciones cósmicas normales. Las consecuencias agrícolas del retiro de Deméter comenzaron gradualmente, pero se aceleraron en una crisis que amenazaba toda vida en la tierra. El himno homérico describe la progresión de la hambruna con detalle cuidadoso, comenzando con la falla de las semillas recién plantadas para germinar y extendiéndose al marchitamiento de cultivos establecidos y árboles frutales. La tierra, normalmente receptiva a la influencia divina de Deméter, se volvió árida y sin vida. Las fuentes antiguas enfatizaban que esto no era meramente una sequía temporal o desastre natural, sino una ruptura fundamental en el orden cósmico que gobernaba la fertilidad y el crecimiento. La severidad de la hambruna variaba según diferentes relatos antiguos, pero todas las fuentes concuerdan en que alcanzó proporciones que amenazaban la supervivencia humana. El relato de Hesíodo en la Teogonía describe la tierra volviéndose completamente árida, sin grano creciendo en ningún lugar, y la humanidad enfrentando extinción inminente por inanición. El himno homérico proporciona descripciones más detalladas del fracaso agrícola, notando que los bueyes arrastraban arados a través de campos en vano, la cebada blanca se esparcía inútilmente en el suelo, y toda la raza humana habría perecido si Zeus no hubiera intervenido. Implicaciones políticas de la narrativa de la hambruna reflejaban el entendimiento griego antiguo de la relación entre el favor divino y la prosperidad agrícola. En sociedades donde la vasta mayoría de la población dependía directamente de la agricultura para la supervivencia, las fallas de cultivos llevaban consecuencias políticas inmediatas que podían desestabilizar regiones enteras. El mito del retiro de Deméter así resonaba poderosamente, con audiencias antiguas que entendían por experiencia personal cómo la crisis agrícola podía transformar estructuras sociales y políticas virtualmente de la noche a la mañana. Las fuentes antiguas describían la hambruna como afectando no solo la producción de alimentos, sino también las prácticas religiosas que conectaban comunidades humanas con el favor divino.
La falla de cultivos significaba que las comunidades ya no podían ofrecer los sacrificios tradicionales de las primicias que mantenían relaciones apropiadas con los dioses. Esto creaba un ciclo vicioso, donde la ausencia de observancias religiosas apropiadas alienaba aún más a los poderes divinos, potencialmente extendiendo y profundizando la crisis agrícola. El himno homérico nota específicamente que los dioses fueron privados de sus honores y sacrificios acostumbrados, creando presión adicional para la intervención divina. Las consecuencias sociales de la hambruna prolongada se extendían más allá del hambre inmediata a cambios fundamentales en el comportamiento humano y la organización comunitaria. Los relatos antiguos describen la ruptura de jerarquías sociales normales, cuando tanto ricos como pobres enfrentaban amenaza igual de inanición. Las relaciones económicas tradicionales colapsaban cuando los productos agrícolas se volvían no disponibles a cualquier precio, forzando a las comunidades a desarrollar arreglos de compartir de emergencia y estrategias de supervivencia alternativas. Estas descripciones reflejan experiencias históricas genuinas de hambruna en el mundo antiguo, donde las crisis agrícolas regularmente producían disrupciones sociales similares. La evidencia arqueológica de varios sitios griegos proporciona confirmación material de las creencias antiguas sobre la conexión entre el favor divino y el éxito agrícola. Las excavaciones en asentamientos agrícolas a lo largo del mundo griego han descubierto evidencia de prácticas religiosas, elaboradas, diseñadas para asegurar la bendición continua de Deméter sobre cultivos y ganado. Estos hallazgos incluyen instalaciones de almacenamiento especializadas para grano sagrado, implementos rituales usados en ceremonias agrícolas y ofrendas votivas dedicadas a la diosa en puntos cruciales del calendario agrícola. La respuesta religiosa a la crisis agrícola en el mundo antiguo típicamente involucraba esfuerzos intensificados para restaurar el favor divino mediante sacrificios aumentados, rituales de purificación y apelaciones a varias deidades asociadas con la fertilidad y abundancia. El mito del retiro de Deméter así proporcionaba un marco teológico para entender por qué tales esfuerzos podrían resultar inefectivos durante hambrunas severas. Si la diosa misma había retirado su favor debido a dolor personal, ninguna cantidad de observancia religiosa convencional podía restaurar condiciones agrícolas normales, hasta que se abordara la causa subyacente de su angustia. La eventual llegada de Deméter a Eleusis marcó un punto de inflexión crucial, tanto en su viaje personal como en la crisis cósmica más amplia, causada por su retiro de sus deberes divinos. Según el himno homérico, la diosa llegó a Eleusis disfrazada como una mujer anciana llamada Doso, buscando empleo como niñera o sirvienta doméstica. Esta transformación representaba más que mera ocultación de su identidad divina. Reflejaba su rechazo completo de sus responsabilidades cósmicas y su deseo de experimentar las relaciones humanas simples que su estatus divino normalmente excluía. La familia real de Eleusis, gobernada por el rey Celeo y la reina Metanira, recibió a la diosa disfrazada con la hospitalidad que la cultura griega antigua exigía hacia extraños y suplicantes. El himno homérico proporciona descripciones detalladas de la integración de Deméter en la casa real, donde asumió responsabilidad por el cuidado del príncipe infante Demofonte. Este arreglo doméstico permitió a la diosa experimentar sentimientos maternales que parcialmente compensaban su separación de Perséfone, mientras también establecía la fundación para su eventual
revelación de su verdadera identidad. La relación entre Deméter y la familia real eleusina se desarrolló gradualmente durante un periodo extendido durante el cual la diosa demostró habilidades inusuales que sugerían su naturaleza sobrenatural sin revelar explícitamente su identidad divina. Las fuentes antiguas describen su éxito en el cuidado de Demofonte, quien creció y floreció bajo su atención de maneras que excedían el desarrollo humano normal. El infante no requería comida ordinaria, prosperando en cambio con ambrosía que Deméter proporcionaba secretamente, y su rápido crecimiento y belleza inusual comenzaron a atraer atención de otros miembros de la casa. El intento de Deméter de otorgar inmortalidad a Demofonte representa uno de los episodios psicológicamente más complejos en todo el ciclo mítico. Según el himno homérico, la diosa comenzó a colocar secretamente al infante en el fuego cada noche, quemando su naturaleza mortal para prepararlo para la existencia divina. Este proceso reflejaba su deseo de crear una conexión permanente con una familia mortal que pudiera reemplazar parcialmente su relación perdida con Perséfone. El ritual también demostraba su poder divino continuo, a pesar de su retiro de responsabilidades cósmicas. El descubrimiento del ritual nocturno de Deméter por la reina Metanira creó la crisis que forzó a la diosa a revelar su verdadera identidad. El himno homérico describe el horror de Metanira al encontrar a su hijo infante rodeado de llamas, y su suposición inmediata de que la misteriosa niñera pretendía dañar al niño. La respuesta de Deméter a esta interrupción combinaba ira divina por la disrupción de su trabajo sagrado con profunda decepción por la pérdida de su oportunidad de crear un hijo adoptivo inmortal que pudiera haber proporcionado consuelo duradero para su dolor. La escena de revelación descrita en el himno homérico enfatiza tanto el poder aterrador de la ira divina como las consecuencias trágicas de las limitaciones mortales para entender intenciones divinas. Deméter desechó su disfraz de vejez y se reveló en su completa majestuosidad divina, llenando el palacio real con luz sobrenatural e inspirando asombro y terror abrumadores en los testigos mortales. Su explicación de su ritual interrumpido reveló que Demofonte había estado al borde de alcanzar la inmortalidad, pero la interferencia de Metanira había destruido permanentemente esta posibilidad. Las implicaciones teológicas del intento fallido de inmortalización se extienden más allá de la narrativa, inmediata a cuestiones más amplias sobre la relación entre la existencia divina y mortal. El pensamiento religioso griego antiguo generalmente mantenía límites estrictos entre estos reinos, con la inmortalidad reservada para seres nacidos divinos o específicamente otorgados estatus divino a través de circunstancias extraordinarias. El intento de Deméter de transformar a Demofonte representaba una violación de estos límites cósmicos que reflejaba su estado mental perturbado y su deseo desesperado de reconstruir las relaciones maternales que daban significado a su existencia. Las secuelas de la revelación de Deméter establecieron la fundación para las instituciones religiosas que harían famosa a Eleusis a lo largo del mundo antiguo. La diosa ordenó la construcción de un templo en su honor y el establecimiento de rituales sagrados que conmemorarían su presencia en la ciudad. Estas instrucciones reflejaban tanto su gratitud por la hospitalidad que había recibido como su reconocimiento de que su tiempo en Eleusis había proporcionado apoyo emocional crucial durante su periodo de mayor angustia. Los requisitos arquitectónicos específicos que Deméter proporcionó para su templo eleusino, registrados en el himno homérico, enfatizaban la función del edificio como lugar de presencia divina en lugar de meramente una estructura religiosa convencional.
La diosa especificó la ubicación del templo en una colina con vista a la ciudad, su orientación hacia direcciones cardinales específicas y la inclusión de cámaras especializadas para ceremonias religiosas. Las investigaciones arqueológicas en Eleusis han confirmado muchos detalles de estos relatos antiguos, revelando fases de construcción que corresponden estrechamente con las descripciones mitológicas. El establecimiento de misterios religiosos en Eleusis representó la contribución más significativa de Deméter a la experiencia religiosa humana durante su periodo de residencia en la ciudad. Estos rituales secretos, que eventualmente atraerían iniciados de todo el mundo mediterráneo, prometían a los participantes conocimiento especial sobre la muerte y el más allá, que podía proporcionar consuelo y esperanza frente a la mortalidad. El contenido de los misterios permaneció como secretos cuidadosamente guardados a lo largo de la antigüedad, pero las fuentes antiguas sugieren que involucraban recreaciones dramáticas del rapto y retorno de Perséfone, permitiendo a los iniciados experimentar simbólicamente el drama cósmico de muerte y renacimiento. La relación entre el dolor personal de Deméter y las instituciones religiosas que estableció en Eleusis demuestra cómo las experiencias divinas individuales podían generar innovaciones culturales y espirituales duraderas. El tiempo de la diosa en la ciudad le proporcionó experiencia directa de preocupaciones mortales sobre la muerte, separación y pérdida que informaron su desarrollo de prácticas religiosas específicamente diseñadas para abordar estas ansiedades humanas universales. Los misterios así representaban no meramente conmemoraciones de eventos mitológicos, sino tecnologías religiosas prácticas para manejar los desafíos psicológicos de la existencia mortal. La importancia de la granada en las culturas mediterráneas antiguas se extendía mucho más allá de su papel como mero sustento, encarnando conceptos teológicos complejos que la convirtieron en el vehículo perfecto para el vínculo de Perséfone al inframundo. Las excavaciones arqueológicas a lo largo de Grecia, Anatolia y la región mediterránea más amplia han descubierto innumerables representaciones artísticas de granadas en contextos religiosos, revelando un sistema simbólico sofisticado que conectaba la fruta con cuestiones fundamentales sobre fertilidad, mortalidad y renovación cósmica. Las características distintivas de la fruta, su exterior resistente ocultando cientos de semillas rojo rubí dispuestas en patrones geométricos precisos, creaban metáforas naturales para el conocimiento oculto, el potencial contenido y la relación entre muerte y regeneración. Los textos religiosos griegos antiguos asociaban consistentemente las granadas con deidades de fertilidad femenina, particularmente aquellas que gobernaban ciclos agrícolas y transiciones estacionales. Las inscripciones de santuarios dedicados a Deméter, Perséfone, Hera y Afrodita frecuentemente mencionan ofrendas de granada, mientras que los inventarios de templos de sitios como Samos y Argos registran vasijas especializadas con forma de granada, usadas en ceremonias religiosas. La fruta aparecía prominentemente en rituales matrimoniales a lo largo del mundo antiguo, donde las novias consumían semillas de granada para asegurar fertilidad y maternidad exitosa. Esta asociación generalizada con el poder reproductivo femenino hacía de la granada un símbolo ideal para la transformación de Perséfone. De doncella a mujer casada, la disponibilidad estacional de la granada creaba capas adicionales de significado simbólico que se alineaban perfectamente con el momento mitológico del ciclo anual de Perséfone. La fruta maduraba a finales del verano y principios del otoño,
precisamente cuando las fuentes antiguas ubicaban el descenso de Perséfone al inframundo. Este momento natural sugería coordinación divina entre el calendario agrícola y el drama cósmico de muerte y renacimiento. Los agricultores antiguos reconocían que la cosecha de granada marcaba la transición de la temporada de crecimiento al periodo de dormancia, cuando las semillas yacían enterradas en tierra oscura esperando el retorno de la primavera, un patrón que directamente reflejaba el propio viaje cíclico de Perséfone entre mundos. La estructura interna de las granadas proporcionaba a los observadores antiguos metáforas visuales convincentes para conceptos teológicos que de otra manera eran difíciles de expresar. Las numerosas semillas de la fruta, cada una rodeada de carne roja translúcida, sugerían almas individuales contenidas dentro del orden cósmico. Los filósofos y pensadores religiosos griegos antiguos establecieron conexiones entre la organización interna de la granada y su entendimiento de cómo la conciencia individual se relacionaba con principios divinos universales. La disposición de las semillas en cámaras distintas separadas por membranas blancas creaba símbolos naturales para los diferentes reinos de existencia y los límites que los separaban. Los descubrimientos arqueológicos de la Creta minoica han revelado algunas de las representaciones mediterráneas más tempranas de granadas en contextos religiosos. Los frescos del Palacio de Cnosos, que datan aproximadamente del 1500 a.C., muestran figuras femeninas sosteniendo granadas durante lo que parecen ser ceremonias religiosas. Estas imágenes preceden el desarrollo de la mitología griega clásica por casi un milenio, sugiriendo que las asociaciones simbólicas de la fruta tenían raíces extremadamente antiguas en el pensamiento religioso mediterráneo. La continuidad del simbolismo de la granada, desde la Creta de la Edad del Bronce hasta la Antigüedad clásica, demuestra la persistencia de ciertos conceptos religiosos a través de transiciones culturales importantes. El consumo de comida en el inframundo llevaba profundas implicaciones teológicas que se extendían mucho más allá del simple sustento a cuestiones fundamentales sobre identidad, pertenencia y ley cósmica. El pensamiento religioso griego antiguo mantenía límites estrictos entre diferentes reinos de existencia, con reglas específicas gobernando transiciones entre el mundo de los vivos y el dominio de los muertos. Estos límites no eran meramente geográficos, sino ontológicos, definiendo la naturaleza esencial de los seres que habitaban diferentes regiones cósmicas. El acto de comer comida de un reino particular creaba conexiones permanentes que trascendían la presencia física temporal. Las fuentes antiguas enfatizaban consistentemente que el inframundo operaba según leyes naturales diferentes del mundo superior, con la comida sirviendo como mecanismo primario para establecer residencia permanente. El himno homérico a Deméter declara explícitamente que cualquiera que consumiera comida en el reino de Hades quedaba obligado a regresar allí independientemente de su naturaleza original o intenciones. Este principio aplicaba igualmente a dioses y mortales, demostrando que incluso los seres divinos permanecían sujetos a ciertas leyes cósmicas que gobernaban la estructura fundamental de la realidad. La base teológica para estos tabúes alimentarios derivaba de conceptos griegos antiguos sobre la relación entre sustancia física e identidad espiritual. El pensamiento religioso antiguo entendía comer como más que mera nutrición. Representaba una forma fundamental de comunión que creaba conexiones duraderas entre el consumidor y la fuente de sustento. Cuando se aplicaba a comida del inframundo, este principio significaba que el consumo creaba vínculos permanentes con el reino de los muertos,
que no podían cortarse mediante simple partida o intervención divina. Los textos legales y religiosos antiguos proporcionan documentación extensa de tabúes alimentarios similares en varios contextos a lo largo de la cultura griega. Los participantes en ciertas religiones mistéricas debían abstenerse de alimentos específicos para mantener su pureza ritual y conexión con deidades particulares. Por el contrario, el consumo de alimentos sagrados durante ceremonias religiosas creaba vínculos permanentes entre iniciados y los poderes divinos que servían. Estas prácticas demuestran que el concepto de vinculación mediante el consumo no era meramente mitológico, sino que reflejaba creencias religiosas genuinas que influían en el comportamiento real a lo largo de la sociedad griega antigua. La mecánica específica de cómo el consumo de granada vinculó a Perséfone al inframundo variaba significativamente entre diferentes fuentes antiguas, reflejando entendimiento teológico evolutivo y variaciones regionales en la práctica religiosa. El himno homérico presenta el relato más directo, describiendo a Hades dando secretamente a Perséfone una semilla de granada antes de su partida, asegurando su retorno a su reino. Esta versión enfatiza la astucia y premeditación de Hades mientras retrata a Perséfone como una víctima involuntaria de manipulación divina. El relato del himno sugiere que incluso el consumo mínimo, una sola semilla, era suficiente para crear la conexión vinculante. Las fuentes posteriores, particularmente aquellas del período romano, presentan escenarios más complejos que otorgan a Perséfone mayor agencia en su destino. El relato de Ovidio en las Metamorfosis describe a Perséfone comiendo semillas de granada voluntariamente, impulsada por el hambre durante su tiempo en el inframundo. Esta versión la transforma de víctima pasiva en participante activa que lleva responsabilidad parcial por su vinculación al reino de Hades. El cambio en énfasis narrativo refleja actitudes culturales cambiantes hacia la agencia femenina y la responsabilidad moral que se desarrollaron durante los siglos entre la composición de diferentes fuentes. La cuestión de cuántas semillas de granada consumió Perséfone se convirtió en materia de debate teológico significativo en fuentes antiguas, con diferentes números llevando implicaciones simbólicas y prácticas distintas. Los relatos más comunes especifican 3, 6 o 7 semillas, aunque algunas fuentes mencionan tan pocas como 1 o tantas como 12. Estas variaciones numéricas no eran meramente detalles arbitrarios, sino que reflejaban razonamiento teológico sofisticado sobre la relación entre la cantidad consumida y el alcance de la vinculación al inframundo. El número 7 aparece más frecuentemente en fuentes antiguas y llevaba significación particular en el pensamiento religioso griego. El 7 representaba completitud y perfección cósmica en el simbolismo numérico antiguo, haciéndolo una elección apropiada para describir un acto que alteraría permanentemente la naturaleza divina de Perséfone. Las fuentes que especifican 7 semillas a menudo conectan este número con los 7 meses que Perséfone pasaría en el inframundo cada año, creando una correspondencia directa entre la cantidad consumida y la duración de su residencia anual con Hades. Los relatos alternativos que mencionan 6 semillas típicamente correlacionan este número con una división diferente del año, sugiriendo que Perséfone pasaba 6 meses en el inframundo y 6 meses en el mundo superior. Esta versión creaba un arreglo más equilibrado que enfatizaba la importancia igual de ambas fases del ciclo anual. La evidencia arqueológica de varios sitios griegos ha descubierto representaciones artísticas que muestran a Perséfone sosteniendo diferentes números de semillas de granada,
sugiriendo que las tradiciones religiosas locales mantenían sus propias versiones preferidas de la historia. La tradición de 3 semillas encontrada en varias fuentes antiguas conectaba la vinculación de Perséfone con patrones más amplios de simbolismo triple que permeaban el pensamiento religioso griego. El número 3 aparecía frecuentemente en contextos que involucraban transformación, transición y la intersección de diferentes reinos de existencia. 3 semillas podían representar los 3 reinos del cosmos: cielo, tierra e inframundo, o las 3 fases de la existencia femenina: doncella, esposa y madre. Esta riqueza simbólica hacía la versión de 3 semillas particularmente atractiva para pensadores religiosos antiguos que buscaban conectar la historia de Perséfone con marcos teológicos más amplios. El marco mitológico del viaje anual de Perséfone entre los mundos superior e inferior proporcionó a las comunidades griegas antiguas un sistema explicativo sofisticado para entender los ritmos complejos de los ciclos agrícolas mediterráneos. A diferencia de los patrones estacionales más predecibles encontrados en climas del norte de Europa, la agricultura mediterránea operaba según ciclos intrincados que requerían sincronización precisa de actividades de siembra, cultivo y cosecha para maximizar la productividad, mientras se minimizaba el riesgo de patrones climáticos impredecibles. La estructura del mito, con su énfasis en períodos de abundancia alternando con tiempos de escasez y dormancia, se alineaba perfectamente con las realidades prácticas enfrentadas por agricultores a lo largo del mundo griego. Las investigaciones arqueológicas en sitios agrícolas a lo largo del Mediterráneo han revelado evidencia extensa de prácticas rituales que sincronizaban actividades agrícolas con el momento mitológico de los movimientos de Perséfone. Las excavaciones en santuarios rurales en Ática, el Peloponeso y las colonias griegas del sur de Italia han descubierto instalaciones de almacenamiento especializadas para grano, implementos rituales usados en ceremonias de siembra y ofrendas votivas que claramente conectan el éxito agrícola con el favor divino de Deméter y Perséfone. Estos hallazgos demuestran cómo las narrativas mitológicas funcionaban como calendarios agrícolas prácticos que preservaban información de sincronización crucial a través de generaciones de agricultores. El patrón distintivo del clima mediterráneo, de inviernos húmedos y veranos secos, creaba desafíos agrícolas que requerían entendimiento sofisticado de horarios óptimos de siembra y cosecha. Los agricultores antiguos reconocían que el cultivo exitoso de grano dependía de coordinación precisa entre patrones de lluvia estacional, fluctuaciones de temperatura del suelo y los ciclos naturales de crecimiento vegetal y dormancia. El mito de Perséfone codificaba este conocimiento práctico dentro de una estructura narrativa memorable que podía transmitirse oralmente a través de generaciones mientras mantenía precisión en la información de sincronización esencial. Las Tesmoforias, uno de los festivales más extendidos y significativos dedicados a Deméter y Perséfone, revelan la integración sofisticada de observancia religiosa con necesidades agrícolas prácticas que caracterizaba las comunidades agrícolas griegas antiguas. Este festival exclusivamente femenino, celebrado anualmente en el mes de otoño de Pianopción, combinaba ceremonias religiosas elaboradas con actividades prácticas que apoyaban el éxito agrícola y la fertilidad comunitaria. Las investigaciones arqueológicas en sitios tesmoforios a lo largo del mundo griego han descubierto evidencia extensa de las conexiones agrícolas del festival, incluyendo instalaciones de almacenamiento especializadas para ofrendas de grano, implementos rituales usados en ceremonias de fertilidad y características arquitectónicas diseñadas para acomodar
Los requisitos únicos del festival. La estructura de 3 días del festival reflejaba la narrativa mitológica del rapto de Perséfone, el dolor de Deméter y su eventual reunión, mientras también incorporaba actividades prácticas que servían funciones agrícolas y sociales esenciales. El primer día, llamado Anodos o Ascenso, involucraba procesiones que llevaban participantes al sitio del festival y establecían el espacio sagrado necesario para las ceremonias. La evidencia arqueológica sugiere que estas procesiones seguían rutas que conectaban centros urbanos con áreas agrícolas rurales, reforzando el papel del festival en vincular ciudad y campo mediante observancias religiosas compartidas. El segundo día, Nesteia o ayuno, requería que las participantes se abstuvieran de comida y se dedicaran a rituales de luto que conmemoraban el dolor de Deméter por su hija perdida. Este periodo de ayuno servía múltiples funciones prácticas más allá de su significación religiosa, incluyendo la purificación de participantes y la creación de conciencia espiritual elevada, que mejoraba el impacto de actividades rituales subsiguientes. Los textos médicos antiguos sugieren que el momento y duración del ayuno tesmoforiano fueron cuidadosamente calculados para producir efectos fisiológicos específicos que apoyaban los objetivos de mejora de fertilidad del festival. El tercer día, Caligeneia o Nacimiento Hermoso, celebraba la restauración de fertilidad y abundancia mediante ceremonias que honraban tanto la capacidad reproductiva divina como humana. Los descubrimientos arqueológicos en sitios tesmoforios han revelado cámaras especializadas, llamadas megara, áreas de almacenamiento subterráneas, donde se depositaban materiales orgánicos durante festivales anteriores y se permitía descomponer durante el curso del año. El compost resultante se recuperaba durante ceremonias de Caligeneia y se distribuía a participantes para uso en sus actividades agrícolas, creando beneficios prácticos directos que reforzaban creencias sobre la eficacia del festival. La apropiación romana de las tradiciones mitológicas griegas experimentó transformación sistemática durante los periodos republicano tardío e imperial temprano, con el mito de Perséfone experimentando adaptaciones particularmente significativas que reflejaban valores culturales romanos y necesidades políticas distintivas. Cuando los poetas y autoridades religiosas romanas encontraron la narrativa griega de Perséfone, hallaron una historia que requería modificación sustancial para alinearse con conceptos romanos de autoridad divina, estructura familiar y orden cósmico. La figura resultante de Proserpina emergió como una diosa distintamente romana, cuyas características, aunque claramente derivadas de precedentes griegos, encarnaban conceptos teológicos y políticos específicamente romanos, que servían los requisitos ideológicos del imperio en expansión. El tratamiento de Ovidio del mito de Proserpina en las Metamorfosis, compuesto entre el 2 y 8 de Cristo, durante el reinado de Augusto, representa la adaptación romana más influyente de la narrativa griega, escribiendo para una audiencia que incluía tanto aristócratas romanos tradicionales como ciudadanos recién enfranchisados de todo el mundo mediterráneo. Ovidio creó una versión que mantenía la estructura mitológica esencial mientras incorporaba conceptos legales romanos, valores sociales e imaginería política que resonaba con la ideología imperial contemporánea. Su Proserpina aparece como una figura cuya transformación, de doncella inocente a reina del inframundo, reflejaba el entendimiento romano de cómo la identidad individual podía ser remodelada mediante autoridad institucional y obligación legal. La integración de Proserpina en los sistemas de
calendario religioso romano requería modificaciones sustanciales para acomodar conceptos romanos de tiempo, propiedad ritual y obligación cívica. Las autoridades religiosas romanas reconocían que los festivales estacionales griegos necesitaban adaptación para alinearse con patrones agrícolas romanos, horarios legales y requisitos políticos. Las innovaciones de calendario resultantes crearon nuevas formas de observancia religiosa que mantenían conexiones con tradiciones mitológicas griegas, mientras servían necesidades institucionales, distintamente romanas. El Festival Romano de Cerealia, celebrado anualmente del 12 al 19 de abril, incorporaba elementos de las tradiciones tesmoforias griegas, mientras los adaptaba a estructuras sociales y requisitos políticos romanos. A diferencia de las celebraciones griegas exclusivamente femeninas, las cerealias romanas incluían participantes masculinos y femeninos y enfatizaban las conexiones del festival con la prosperidad cívica y la estabilidad imperial. La evidencia arqueológica de templos de Ceres romanos revela características arquitectónicas diseñadas para acomodar actividades religiosas de género mixto, con espacios especializados para diferentes tipos de observancias rituales que reflejaban conceptos romanos de comportamiento religioso apropiado. La transformación de la Perséfone griega en la Proserpina romana demuestra así mucho más que simple traducción cultural o sincretismo religioso. Las adaptaciones romanas del mito crearon nuevas formas de expresión religiosa que servían propósitos imperiales distintamente romanos mientras mantenían significación espiritual genuina para poblaciones diversas a lo largo del mundo mediterráneo. La síntesis resultante demuestra las estrategias culturales y políticas sofisticadas que permitieron la expansión imperial romana mientras preservaban las tradiciones religiosas esenciales que proporcionaban significado y estabilidad para poblaciones subyugadas a través de los vastos territorios del imperio. La transformación de Perséfone, de figura religiosa antigua a símbolo cultural perdurable, demuestra la notable adaptabilidad de las narrativas mitológicas a través de periodos históricos y marcos intelectuales vastamente diferentes. Los eruditos cristianos medievales encontraron el mito de Perséfone a través de textos latinos, particularmente las Metamorfosis de Ovidio, y varias compilaciones mitográficas que habían sobrevivido al colapso de los sistemas de educación clásica. Estos intérpretes medievales enfrentaron el desafío de reconciliar contenido mitológico pagano con marcos teológicos cristianos, llevando a interpretaciones alegóricas sofisticadas que transformaron a Perséfone en una prefiguración de narrativas de redención cristianas. El estudio académico de Perséfone ha evolucionado en un campo interdisciplinario, sofisticado que combina erudición clásica, análisis antropológico, interpretación psicológica y teoría feminista para producir entendimiento completo del desarrollo histórico del mito y su significación contemporánea. Los cursos universitarios que examinan la narrativa de Perséfone ahora aparecen en departamentos de clásicos, estudios religiosos, estudios de la mujer, psicología y literatura comparada, demostrando el reconocimiento académico amplio del valor educativo del mito. La erudición contemporánea continúa produciendo nuevas interpretaciones y descubrimientos que mejoran el entendimiento de la significación cultural de Perséfone. Descubrimientos arqueológicos recientes, avances en análisis lingüístico y nuevos marcos teóricos de campos como la ciencia cognitiva y la psicología evolutiva proporcionan perspectivas frescas sobre narrativas mitológicas, antiguas y su relevancia continua para entender la experiencia humana.
El atractivo perdurable de la historia de Perséfone a través de más de 2 milenios de transmisión cultural demuestra la capacidad notable de las narrativas mitológicas para abordar preocupaciones humanas fundamentales que trascienden periodos históricos y contextos culturales específicos. Su viaje de doncella inocente a través de transformación traumática a gobernante empoderada continúa resonando con audiencias contemporáneas, enfrentando sus propios desafíos de crecimiento, cambio y la búsqueda de significado en experiencias de pérdida y renovación. El tratamiento sofisticado del mito de temas, incluyendo relaciones familiares, agencia individual, cambio estacional, muerte y renacimiento, y la relación entre experiencia humana y orden cósmico, proporciona marcos para entender aspectos complejos de la existencia, que permanecen relevantes independientemente del avance tecnológico o cambio cultural. La historia de Perséfone sirve como un puente entre sabiduría antigua y perspectiva contemporánea, demostrando cómo el pensamiento mitológico continúa ofreciendo perspectivas valiosas sobre la búsqueda humana eterna de entendimiento, significado y transformación. A medida que la humanidad enfrenta desafíos sin precedentes, incluyendo cambio climático, disrupción social y transformación tecnológica rápida, la sabiduría antigua, incrustada en narrativas como el mito de Perséfone, proporciona recursos cruciales para navegar la incertidumbre y encontrar esperanza en la posibilidad de renovación y regeneración. Su historia nos recuerda que la transformación, aunque a menudo difícil y dolorosa, puede llevar a mayor sabiduría, poder y entendimiento de nuestro lugar dentro de los patrones más amplios que gobiernan tanto la experiencia humana como el mundo natural que sustenta toda vida.